Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país. Hola, buenas tardes noche. Como todos los domingos estamos aquí con el algoritmo escondido. Esta semana pasada hicimos alusión en nuestra columna a los valores de pobreza e indigencia que publicó el INDEC respecto al primer semestre de este año y manifestamos nuestra preocupación por la confirmación, la consolidación de algunos valores respecto a de pobreza e incidencia justamente respecto a los años anteriores, aun cuando respecto al último semestre del año pasado había algunos pequeños progresos. Sin embargo, fuimos a tratar de profundizar un poco en la visualización del conjunto del informe del INDEC y realmente los datos que surgen de algunos aspectos consolidan nuestra visión de que se está estabilizando una situación de niveles de pobreza y de indigencia que están en el orden del 32-35% en el caso de la pobreza y en algunos años llegó al 42%, y en el caso de la indigencia de 8 a 10%, incluso más, en algunas regiones 13% de pobreza, como el caso de, 13% de indigencia, como el caso del conurbano bonaerense. ¿Cuáles son los datos que comparándolos respecto a los años anteriores en alguna medida confirman esta visión negativa que tenemos de la evolución del modelo que se está implementando, particularmente en los últimos 3 años y medio que lleva instalado este gobierno? En el segundo semestre del año pasado, fuimos a observar cuál era la diferencia entre el nivel de promedio de los ingresos de las personas, de los hogares pobres y de los hogares indigentes respecto a el ingreso que deberían percibir para salir de la pobreza o de la indigencia. En el año 2019, una familia para dejar de ser pobre necesitaba incrementar sus ingresos en 14.500 pesos. O sea, estaba percibiendo casi un 40%, 39,8% menos de lo que debía para poder aspirar a dejar de ser pobre. ¿Cuánto daba esta situación, este elemento, este índice en el año 2022? La familia de 4 personas, la misma familia que analizamos para el segundo semestre del 2019, en este primer semestre requería 34.705 pesos más para poder estar por debajo de la línea de pobreza. ¿Y esto qué significa? Un 37,2%. Estamos hablando de una diferencia de poco más de 2 puntos entre el final del año 19 y el último semestre del año pasado. La verdad que una diferencia exigua que no marca, un progreso muy importante en los ingresos de las familias pobres. Y si lo llevamos a la indigencia, en el 2019 el 38,2% más requería una familia en condiciones de indigencia para poder salir de esa situación. ¿Cuánto requiere ahora? 34,9%. O sea, ¿cuánto requería en el segundo semestre del año pasado? 34,9%. De la misma manera que en el caso de la familia por debajo de la línea de pobreza, los niveles de ingreso que requieren las familias que están en condiciones de indigencia siguen siendo muy altos. Casi un 35% más requieren las familias que están en esa condición para poder tener recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Obviamente, esa línea, esa tendencia, esa evolución no nos plantea para el futuro una situación demasiado promisoria de que efectivamente esa brecha se pueda cerrar rápidamente. Pero vamos a otro aspecto del análisis que es fundamental: la pobreza analizada en niños y jóvenes de 0 a 14 años. En el año 2019, el 52,3% de los jóvenes de 0 a 19 años estaban en situación de pobreza, o sea, más de la mitad. Y
13,6% de ese porcentaje estaba en condición de indigencia, o sea, de 0 a 14 años, 13,6% de nuestros niños y jóvenes no tienen ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente. ¿Cuál es la situación hoy? ¿O cuál era la situación al final del año pasado? De 0 a 14 años sigue siendo más de la mitad de los jóvenes que están por debajo de la línea de pobreza, un 50,91%. O sea, en 3 años y medio, de 52,3% pasaron a 50,91%, 2 puntos menos de niños y jóvenes de 0 a 14 años que dejaron de ser pobres, y siguen siendo indigentes 12,7% de la población, apenas un punto menos que están en esa situación respecto a 3 años y medio antes. Quizá este elemento, el de la situación de los jóvenes y adolescentes, sea el más preocupante de todo. Bueno, seguiremos analizando el devenir de estos elementos que nos parecen fundamentales en las próximas semanas. Esa fue la columna de Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Toda la información del ISEPSI lo pueden encontrar en www.isepsi.org.ar, la primera con S y la segunda con C.